Bienvenidos al taller virtual Presentación de Estados Financieros. Soy Clara Contadori, la asistente virtual de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública. La licenciada Liliana Romero será nuestra instructora. Estamos emocionados de tenerlos a todos participando en nuestro taller y esperamos que la información que compartiremos sea de gran interés. Durante la transmisión, estaré disponible para ayudarlos con cualquier inconveniente que se presente. Las dudas serán respondidas en la sesión de preguntas y respuestas para no interrumpir la presentación. Por favor, reporten su asistencia, indicando nombre, apellido y la institución a la cual pertenecen. Prepárense para sumergirse en un contenido valioso. Adelante, licenciada. Buenos días, bienvenidos sean todos a este taller Presentación de Estados Financieros. Quien les habla, Liliana Romero. Soy la directora de Procesos, Normas y Sistemas Contables de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública y les voy a compartir hoy información sobre presentación de estados financieros, considerando que estamos en el lapso en que se deben los entes contables públicos remitir su información contable ante esta Oficina Nacional. Este lapso inició el 1 de enero y finaliza el 31 de marzo de este año. Les voy a compartir la pantalla con la información. Ok, vamos a hablar, como les decía, de presentación de estados financieros. ¿Cuál es el objetivo de hacer este tipo de capacitaciones para nuestros sujetos regulados? Proporcionarles información y conocimiento sobre los lineamientos que rigen la presentación de estados financieros correspondientes al ejercicio económico financiero 2023. ¿Para qué? Para construir y fortalecer las capacidades y las habilidades de todos los servidores públicos que están en los entes públicos que forman parte de la unidad administrativa de contabilidad, si se quiere, como brazo extensivo de lo que es la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, en función de lo que es el sistema de contabilidad pública, para una eficiente y adecuada presentación y suministro de los estados financieros, conforme a la normativa que nosotros hemos establecido. Nos saluda por acá Giovanni Martínez de CBG Logística. Recuerden, como les dijo nuestra anfitriona Clara, por favor, reportar su asistencia a través del chat. E igualmente hacer sus preguntas a través del chat y al finalizar la actividad daremos respuesta a todas las preguntas que nos planteen. Por acá nos saluda también el ingeniero Fernando Serpa, jefe de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública. Nos dice: feliz día para todos y bienvenidos a nuestro taller virtual. Esperamos que la información a compartir sea de interés de todos los asistentes. Nuestro equipo técnico está a la disposición para aclarar cualquier duda respecto al tema. Gracias a todos por su participación. Saludos, Fernando Serpa, jefe de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública. Tenemos por acá gente también de Pedeval, de Frente Bolivarianos de Luchadores Socialistas, gente de la Comisión Nacional de Loterías, Corporación Venezolana del Café, Pedeval. Ok, tenemos gente también de Pedeval, como les decía, INAMUJER, la Fundación Familia Tachirense del Estado Táchira. Bienvenidos sean todos. Vamos a comenzar entonces con lo que es el contenido del taller Presentación de Estados Financieros. Vamos a hablar en principio de lo que es la normativa que regula este tema de la presentación de estados financieros. Tenemos en primer lugar las normas técnicas de contabilidad emitidas por esta Oficina Nacional, en principio en el año 2011, tomando como referencia lo que son las normas internacionales de contabilidad aplicables al sector público y actualizadas en el año 2018, conforme a la actualización que hizo el Consejo de Normas Internacionales del Sector Público. Esas, como fueron nuestro principal referente, una vez que este Consejo Internacional de Normas Internacionales actualiza sus normas, nosotros debemos hacer la propia con las nuestras que se derivaron de ese análisis. Entonces, tenemos como principal la norma técnica de contabilidad número 1, presentación de estados financieros, la providencia administrativa, que fue publicada en la Gaceta 41.534 del 28 de noviembre del año 2018. En esta norma técnica establecemos todo lo que son los lineamientos técnicos que deben seguir nuestros sujetos regulados, los entes contables públicos, para la presentación de los estados financieros. Tenemos una norma técnica de contabilidad número 2, que es elaboración y presentación de estado de flujo de efectivo, publicada en la misma Gaceta Oficial del noviembre de 2018, y en esta norma técnica se establece los parámetros o los lineamientos para la elaboración y presentación del estado de flujo de efectivo, así como el método
de presentación que deben utilizar, que es el método indirecto. Tenemos adicionalmente una norma técnica referida a lo que son las políticas contables, la norma técnica de contabilidad número 3, políticas contables, cambios en las estimaciones contables y corrección de errores, publicada en la misma Gaceta Oficial, y en esta norma se plantean todo lo que son los lineamientos que deben seguir los entes contables públicos para el establecimiento de políticas contables, los cambios en las estimaciones contables y la corrección de los errores que se deriven de su aplicación. Estas normas técnicas igualmente tienen su correspondiente instructivo, todos disponibles en nuestra página web. Continuando con toda la normativa que ha establecido esta Oficina Nacional en pro de mejorar y fortalecer todo lo que es el sistema de contabilidad pública, tenemos dos circulares que se emitieron a principio de año, el 2 de enero de 2024, que regulan específicamente las instrucciones para la preparación y presentación de los estados financieros del ejercicio 2023, que fue el que finalizó el 31 de diciembre de 2023. Tenemos en la primera circular, en la número 1, se establecen normas que deben seguir para la remisión de la información financiera, y en la circular número 2 se dan unos tips de revisión para evitar inconsistencias en la información contable que los sujetos regulados remiten a esta Oficina Nacional. También como base legal o normativa que regula todo lo que es la presentación de estados financieros, tenemos en el año 2022 se emitió una circular relacionada con las instrucciones sobre las funciones de las unidades administrativas de contabilidad. Esta fue una actualización del año 2022. En el año 2016-17 se emitieron las primeras funciones derivadas de la creación en todos los órganos y entes del sector público de las unidades administrativas de contabilidad. Recordemos que en la reforma del decreto con rango, valor y fuerza, Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público del año 2014 y luego 2015, se estableció la obligatoriedad de que todos los sujetos regulados, que todos los órganos y entes que conforman el sector público tuviesen dentro de su estructura organizativa una unidad administrativa de contabilidad que se encargara de cumplir todo lo que en materia del sistema de contabilidad pública emitía esta Oficina Nacional como órgano rector. Entonces, en el año 2016 se establecieron las primeras funciones que deben cumplir esas unidades administrativas de contabilidad. Tenemos unidades administrativas de contabilidad a nivel de la administración central en cada uno de los órganos, de los ministerios y los órganos con autonomía funcional que forman parte integrante del ente contable de la República, y funciones específicas para la unidad administrativa de contabilidad de cada uno de los entes descentralizados que son adscritos o tutelados a estos órganos de la República. Luego tenemos la circular, igual en el año 2022 se emitió una circular referida a lo que es la evaluación del control interno del sistema de contabilidad pública aplicable a los órganos de la República y sus entes descentralizados. En esta circular se pedía apoyo a las unidades de auditoría de la revisión del control interno de las normas de control interno que se estaban aplicando en torno a lo que son los procesos contables. En el año 2022 también emitimos una circular referida al cumplimiento de las funciones de la unidad administrativa de contabilidad y demás instrucciones para el registro contable de las operaciones de los órganos de la República y sus entes descentralizados, precisamente en pro de el adecuado funcionamiento del sistema de contabilidad público. Se emitió esta circular de que solicitaba que efectivamente se cumplieran las funciones que se estableció esta Oficina Nacional para el adecuado desarrollo de las operaciones contables y administrativas dentro de los entes contables públicos. En el año 2018, como parte de toda esta normativa que regula el proceso de presentación de estados financieros, se emitió la circular referida a instrucciones para la preparación y revelación de las notas explicativas, que forman parte integrante de los estados financieros. ¿Qué sucede? En el trabajo que se hace acá en la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, en la Dirección de Análisis de Estados Financieros, se recibían muchas veces los estados financieros, los 4 estados financieros obligatorios, sin sus correspondientes notas explicativas, o los que traían sus notas explicativas, algunos venían incompletas. Entonces, en el 2018 emitimos estas instrucciones de alguna manera de orientar a los entes descentralizados, a la unidad administrativa de contabilidad, para la correcta elaboración y presentación de sus notas explicativas que deben acompañar los estados financieros. Más adelante vamos a ver ejemplos de
de cómo se deben elaborar esas notas. En el año 2018 también se estableció el régimen contable para los servicios desconcentrados sin personalidad jurídica. ¿Qué sucede? En la conformación de lo que es el sector público, tenemos órganos de la República, tenemos entes descentralizados de esos órganos de la República y tenemos servicios desconcentrados de algunos de esos órganos de la República o de los ministerios. Entonces, la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público establece en su artículo 6 sobre los servicios desconcentrados que estos serán considerados entes descentralizados funcionalmente a los efectos del sistema presupuestario, pero a los efectos del sistema contable, el sistema contable o el régimen contable de estos servicios desconcentrados es común con el de su órgano de adscripción. Por eso, los servicios desconcentrados no están obligados a presentar estados financieros ante la ANCO. Deben, por supuesto, llevar su control de los recursos asignados y los ingresos propios percibidos y hacer su correspondiente rendición ante la Oficina de Planificación y Presupuesto, su órgano de adscripción, pero no están obligados a presentar estados financieros ante esta Oficina Nacional. Ok, hablemos ahora en sí, ya habiendo realizado una revisión de todo lo que es la normativa que regula la presentación de estados financieros, comencemos a hablar de lo que es el proceso como tal. En principio debemos comenzar por aclarar lo que son entes descentralizados y lo que son órganos. Tenemos como entes, tiene carácter de ente toda organización administrativa descentralizada funcionalmente con personalidad jurídica propia, sujeta al control, evaluación y seguimiento de sus actuaciones por parte de sus órganos rectores, de adscripción de las directrices emanadas del órgano al cual compete la planificación central. Y por otra parte tenemos los órganos, que son unidades administrativas de la República, de los estados, de los distritos metropolitanos y de los municipios, a los que se le atribuyen funciones que tengan efectos jurídicos o cuya actuación tenga carácter regulatorio. Esto está establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Administración Pública. Entonces vemos, los órganos son unidades administrativas de la República. Son todos los ministerios y los órganos con autonomía funcional, como la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, la Contraloría, la Procuraduría, que forman parte en sí del ente contable de la República. Y entes son todo lo que tiene, toda entidad organizada, tiene organización administrativa descentralizada con personalidad jurídica propia. Personalidad jurídica diferente a la República. Ok, dicho esto, podemos ver. El ente contable público constituye una unidad económica que posee personalidad jurídica, administración autónoma, presupuestos, recursos y activos propios, responsabilidad por sus pasivos y patrimonio independiente. Se identifica en esta definición a los entes del sector público sujetos al decreto con rango, valor y fuerza de ley que está estipulado en el artículo 4 del referido decreto. Cuando yo hablo de ente descentralizado y órgano público, para poder hacer la distinción o para que vean más o menos un ejemplo, por ejemplo, la Oficina Nacional de Contabilidad Pública es un órgano desconcentrado del Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas es un órgano de la República, forma parte del ente contable de República, es una unidad administrativa, como veíamos antes, de la República. Todos los bienes y obligaciones que adquiera la ONCO no los adquiere la ONCO como tal directamente, los adquiere la República. Por ejemplo, los bienes que adquiere la ONCO no están identificados como propiedad de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública. Son propiedad de la República como tal, a diferencia de, por ejemplo, el Banco del Tesoro, Banco Bicentenario, los bancos públicos, que son entes descentralizados funcionalmente con fines empresariales de la República. Están adscritos al Ministerio de Finanzas, pero tienen una personalidad jurídica independiente. Entonces, todos los bienes que adquiere el Banco del Tesoro, Banco Bicentenario, son propiedad de ese banco, son propiedad de esa entidad, de ese ente que tiene su personalidad jurídica propia e independiente a la de la República. Y son los entes contables públicos los que están obligados a emitir estados financieros y remitirlos ante esta Oficina Nacional. ¿Cuáles son los estados financieros que deben remitir los entes contables públicos a la Oficina Nacional? Bueno, hablamos de que los estados financieros son un conjunto de estados contables que revelan información sobre la realidad económica y financiera del ente contable.
y que debe presentar este ente contable de forma comparativa y a valores históricos el estado de situación financiera en el que me muestre todos mis activos o todos los activos pasivos y el patrimonio del ente, el estado de rendimiento financiero que presente todo lo que son los ingresos, los gastos y el resultado del ejercicio para efectos de los entes sin fines empresariales. El resultado del ejercicio es un ahorro o desahorro de la gestión. Y para los entes con fines empresariales, eso resultaría en un resultado de la gestión, utilidad o pérdida de la gestión, del ejercicio. Debe presentar también el estado de movimiento de las cuentas de patrimonio, que como su nombre lo dice, me debe mostrar el movimiento del patrimonio de un ente en un periodo determinado. Debe presentar también el estado de flujo de efectivo, que me muestra los flujos de efectivo del ente caracterizados por actividades de operación, inversión o financiamiento, y que tiene un saldo de efectivo al inicio, y por estas actividades de operación, inversión o financiamiento se ven afectadas por los flujos de efectivo y me da un flujo de efectivo al final del ejercicio. Se presenta también para un periodo determinado. Estos entes, estos estados financieros, para la presentación de los estados financieros, los entes descentralizados funcionalmente con fines empresariales que actúan como empresas matrices, tienen el deber de elaborar y presentar los estados financieros definitivos como una sola unidad, es decir, deben consolidar su información financiera con la de sus transacciones intercompañías, con sus subsidiarias o filiales, de manera que atienda el requerimiento de presentación fiel de la información para mostrar el único estado financiero consolidado de la casa matriz con sus subsidiarias o sus filiales. Adicionalmente, estos estados financieros, como les decía al principio, deben venir acompañados de sus correspondientes notas explicativas. Estas notas explicativas es una información complementaria que se debe presentar a los estados financieros, ya que muestra información con descripciones narrativas o desagregación de las cuentas. Nosotros presentamos estados financieros, el balance, el estado de situación financiera, activos, pasivos y patrimonio con unos montos 2023 comparativos con el año 2022. Pero esos montos, para poder interpretarlos, deben mostrarnos las notas explicativas para poder validar los cambios que hubo entre 2022 y 2023. En las notas explicativas se debe plasmar esa información. Los estados financieros entonces deben estar acompañados de esas notas explicativas. Para mayor información pueden revisar la circular de la que les hablé hace unos minutos, presentada o dictada por esta Oficina Nacional en el año 2018. Está disponible en nuestra página web en la sección SCP. Adicionalmente a las notas explicativas, a los estados financieros consolidados por las matrices, los entes descentralizados funcionalmente con fines empresariales deben presentar o deben anexar, junto con la remisión de sus estados financieros, un cuadro que refleje la composición accionaria de la participación de la República en esos entes. O sea, debe venir sus estados financieros, sus notas explicativas y un cuadro donde me muestren donde muestren la participación accionaria de la República en esos entes. Una novedad que se incorporó en este año en lo que fue la circular presentación de estados financieros es el hecho que lo que se refiere a los hechos que implican ajuste a los estados financieros. Novedad digo en la circular porque ya en nuestra norma técnica número 1 desde el año 2011 está contemplado que a los efectos de presentar la información financiera de forma fiel se deben considerar los hechos que ocurren desde el cierre del estado financiero o desde la fecha de presentación de estado financiero hasta su fecha de aprobación. Por ejemplo, el último día hábil del ejercicio económico financiero 2023 fue el 31 de diciembre de 2023. Desde ese día hasta el día que efectivamente los estados financieros sean aprobados para su publicación, pueden ocurrir hechos económicos financieros favorables o desfavorables para el ente, los cuales deben ser revelados o incluso algunos implican ajuste a los estados financieros que se habían elaborado el 31 de diciembre. Entonces tenemos ciertas fechas, como lo podemos ver acá en el gráfico. Esta presentación, de todas maneras, si no lo ven muy bien, se les va a hacer llegar vía correo electrónico. Tenemos los hechos después del periodo sobre el que se informa. Tenemos una fecha de cierre que fue el 31 de diciembre del ejercicio sobre el que se está informando.
Tenemos una presentación, una fecha de presentación de los estados financieros a la máxima autoridad para su aprobación y una fecha en que efectivamente esa máxima autoridad aprueba los estados financieros. Entonces, entre el 31 de diciembre del ejercicio sobre el que se informa y la fecha de la aprobación de los estados financieros pueden haber ocurrido diferentes hechos económicos que pudieran significar o pudieran generar, primero, o revelación de información en las notas de los estados financieros o ajustes en los estados financieros que se elaboraron. Ya vamos a ver más sobre eso. Por ejemplo, los hechos que implican ajuste a los estados financieros. Tenemos dos tipos de hechos, como les hablaba, que pudieran darse. Los que proporcionan evidencia de las condiciones que existían al final del periodo sobre el que se informa, que son los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, que implican ajuste. Hechos que yo conocía al 31 de diciembre, que por ejemplo, conocía de que había una demanda laboral, o había una cuenta por pagar, o había unas cuentas por cobrar por pagar a unos proveedores. Y entre la fecha de cierre y la fecha de autorización de los estados financieros, se aprobó la demanda, hubo una sentencia firme y se aprobó la demanda, una demanda favorable o desfavorable al ente. Eso, como ya se conocía el 31 de diciembre de 2023, yo debo ajustar mis estados financieros si eso implica ajustes, si hubo un desembolso de dinero, si hubo un ingreso de recursos, debo ajustar mis estados financieros. Por otro lado, tenemos los hechos que indican condiciones que surgieron después del periodo sobre el que se informa. Es decir, al 31 de diciembre yo no tenía conocimiento de estos hechos. Entonces, muchos de estos hechos pueden que solo requiera revelación en los estados financieros. Por ejemplo, terminó el ejercicio económico financiero el 31 de diciembre y el 15 de enero la autoridad del ente notifica que va a haber una reestructuración del ente. Es un hecho que va a tener implicaciones económicas para el ente, pero que no afecta a los estados financieros 2023. Entonces, eso yo lo pudiera revelar en las notas explicativas. Está previsto que durante el año 2024 se dé un proceso de reestructuración del ente, lo que va a implicar, por supuesto, si hay salida de personal o incluso modificación de lo que es la estructura organizativa del ente. Eso va a implicar aplicación de recursos. Pero en el momento está solo la notificación de que eso se va a dar. Más no ha ocurrido en el momento y no se tenía conocimiento al cierre del ejercicio. Entonces, esos hechos se pueden revelar en las notas explicativas. Atendiendo a esta clasificación de los hechos que implican ajuste y los hechos que no implican ajuste, el ente deberá, en primer lugar, cuando se trata de hechos que implican ajuste, por supuesto debe ajustar los importes reconocidos en los estados financieros del ejercicio sobre el que se informa. En este caso, estamos haciendo referencia a los estados financieros del ejercicio 2023. Para revelar la evidencia, para reflejar en estos estados financieros la evidencia de los hechos que implicaron el ajuste y que haya ocurrido después del periodo sobre el que se informa, demostrando allí la cuantificación, la naturaleza y los documentos soporte de este hecho. Deben adicionalmente hacer la revelación correspondiente en las notas explicativas y la información relacionada con los ajustes que se realizaron, originados por los hechos que implicaron ajuste y que ocurrieron después de la fecha de cierre, antes de la aprobación de los estados financieros. Por ejemplo, hechos que ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implicaran ajuste pudiera ser la recepción de información, como les decía, de una pérdida de una cuenta por cobrar o de inventario, el pago de obligaciones laborales, el descubrimiento de otros hechos que demuestren que los estados financieros eran incorrectos. Cuando se den estos casos, se deben ajustar los estados financieros y hacer la revelación correspondiente en las notas explicativas. Por ejemplo, hechos que no implican ajuste, pero que pueden ser objeto de revelación, pudieran ser objeto de revelación en las notas explicativas. Tenemos adquisición, fusión o enajenación de un ente público, el proceso de reestructuración del que les hablaba, las compras mayores o disposiciones significativas de activos. ¿Por qué? Porque no teníamos conocimiento de estos hechos, simplemente se dieron en un periodo entre el 1 de enero del 2024 y la fecha de aprobación de los estados financieros para su publicación. El anuncio del comienzo de implementación de una reestructuración importante, la publicación de una ley para condonar préstamos concedidos a personas naturales o jurídicas, las modificaciones en las tasas de cambio de moneda extranjera, entre otros hechos que pudieran, como les digo, generar
o generar la necesidad de que se revelen las notas explicativas, pero que no requieren ajustes porque estos hechos ocurrieron después de la fecha de la presentación, que es el último día hábil del ejercicio sobre el que se informa, y no afectan los montos presentados en los estados financieros. Para cumplir con estas instrucciones, el ente contable público debe realizar los ajustes correspondientes en los 2 meses siguientes a la fecha de cierre, siempre que estos hayan adquirido carácter definitivo con la presentación. Es decir, si ya los estados financieros fueron efectivamente aprobados, los ajustes que se derivaran de esos hechos que implicaran ajustes se aplican para el ejercicio 2024. La fecha de cierre del ejercicio económico financiero es la correspondiente al último día del periodo al que se refieren los estados financieros, en este caso, 31 de diciembre de 2023. Ok, hablemos ahora de cuándo deben los entes contables públicos presentar sus estados financieros. El lapso entre que los entes contables públicos deben presentar sus estados financieros definitivos emitidos al cierre de cada ejercicio económico financiero es en primer trimestre del ejercicio siguiente al cierre. Es decir, los estados financieros del ejercicio 2023, los entes descentralizados tienen desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de marzo de 2024 para presentar sus estados financieros con sus correspondientes notas explicativas y el análisis realizado. Tenemos adicionalmente los entes que están en proceso de liquidación o supresión. Estos entes descentralizados deben igualmente, durante todo el lapso que dure su proceso de liquidación o supresión, remitir anualmente sus estados financieros ante esta Oficina Nacional, y una vez que finalice su proceso de liquidación, tienen 2 meses para remitir los estados financieros definitivos del ente ya liquidado con la correspondiente. Lo que les hablaba anteriormente, los servicios desconcentrados y personalidad jurídica no deben presentar estados financieros ante esta Oficina Nacional. Pueden elaborar y llevar sus registros contables auxiliares, pero no están obligados a elaborar estados financieros y presentarlos ante el MIPOP. Solamente para efectos de rendición de cuentas pueden remitir su información de ingresos y gastos ante la Oficina Nacional de Presupuesto oficina ante la unidad de planificación y presupuesto de su órgano de adscripción en la forma y medio que esta les indique. Considerando el tema de la oportunidad de presentación, tenemos unos entes catalogados como entes omisos. Y entonces la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, respetando precisamente los lapsos establecidos en las normas, en los instructivos, en las circulares que emitimos anualmente sobre presentación de estados financieros, durante el mes de abril de cada año, en este caso durante el mes de abril de 2024, emite lo que es la publicación del listado de entes omisos. ¿Cuáles son los entes omisos? Los entes que al 31 de marzo de 2024 no presentaron sus estados financieros correspondientes al ejercicio económico financiero de 2023 durante el primer trimestre. Entonces, este listado de entes omisos será remitido al órgano de adscripción o tutela del ente y será informado a la Contraloría General de la República, quien como máximo órgano de control fiscal determinará las responsabilidades administrativas correspondientes y estableciendo las penas, las sanciones que les apliquen a los entes por el incumplimiento de la remisión oportuna de la información contable. Es muy importante que tengan presente esto. En el mes de abril de cada año está publicada en nuestra página web el listado de entes omisos. Pueden revisar en la sección SCP, presentación de estados financieros, hay un listado de entes omisos, por ejemplo, del ejercicio económico financiero 2022. Los entes que al 31 de marzo de 2023 no presentaron su información contable. ¿Cómo deben los entes descentralizados presentar sus estados financieros? Para facilitar la presentación de los estados financieros, esta Oficina Nacional dispuso para los entes descentralizados funcionalmente con fines empresariales la posibilidad de remitir sus estados financieros definitivos correspondientes al ejercicio 2023, acompañados del oficio dirigido al jefe de la oficina y de sus correspondientes notas explicativas, de forma física a nuestra sede ubicada acá en Caracas, en la esquina de Carmelita, o de forma digital a nuestros correos electrónicos oficiales, despachonco@mp
pef.gov.be o onco.ms.bzla@gmail.com. Estos son los correos oficiales a través de los cuales los entes descentralizados con fines empresariales pueden remitir sus estados financieros definitivos del ejercicio 2023. Ahora bien, para los entes descentralizados sin fines empresariales, estos están obligados, según la circular 003 emitida en el año 2019, de registrar y remitir sus estados financieros a través de la herramienta informática Sistema de Registro de los Estados Financieros, SIREF. Esa herramienta informática es una opción que se diseñó, un registro, una herramienta que se desarrolló en esta oficina nacional para facilitar de alguna manera a los entes descentralizados sin fines empresariales el registro, el procesamiento y la gestión y validación de su información contable. El ente descentralizado tiene un usuario y una clave de acceso a esta herramienta y a través de ella carga y registra sus estados financieros, adjunta los estados financieros debidamente certificados y aprobados, las notas explicativas correspondientes y el oficio dirigido al jefe de la oficina y los envía a través de esta herramienta a nuestra oficina nacional. Acá en la oficina nacional, esos entes descentralizados tienen un analista contable asignado, el cual recibe esos estados financieros a través de la misma herramienta, los revisa, los valida, los verifica que efectivamente están conforme a los asuntos que remitieron, que están certificados por su máxima autoridad y los responsables de la unidad administrativa de contabilidad que participó en su elaboración. Y si están presentados conforme a la normativa vigente, los da como aprobados. Si tiene algunas inconsistencias en su presentación, los devuelve por medio de la misma herramienta informática para la corrección correspondiente. El acceso al SIREF está disponible en nuestra página web. Allí pueden acceder los entes descentralizados que ya tienen usuario y clave del sistema, acceden a la página web, registran sus estados financieros, los adjuntan y los remiten a esta oficina nacional. También está disponible en esta página web el instructivo del SIREF que va a orientar a los usuarios de la unidad administrativa de contabilidad de cada uno de los entes para el manejo de la herramienta informática. Algo importante para poder tener acceso al sistema SIREF, las unidades administrativas de contabilidad deben estar registradas en nuestra página web. Una vez que la unidad administrativa esté registrada en nuestra página web, debe enviar un correo de solicitud de usuario y clave para el sistema SIREF. ¿Cómo están estructurados los estados financieros que deben remitir los entes contables ante la Oficina Nacional de Contabilidad Pública? Tiene básicamente tres partes: el encabezamiento, el cuerpo y la certificación. Vamos a ver, el encabezamiento contiene datos de identificación del ente. Tiene la denominación del ente contable, la denominación del estado financiero, la fecha o el periodo sobre el que se informa, la expresión monetaria de la moneda de curso legal y la expresión que es en valores históricos. Aquí vemos un ejemplo. El ente contable es Libro Azul. Está presentando el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2023 en bolívares a valores históricos. El estado de situación financiera se presenta siempre a una fecha determinada. Estos presenta cuentas de activos, pasivos y patrimonio que son acumulativos en el tiempo. Yo puedo presentar el estado de situación financiera a una fecha determinada para un periodo, para un mes, para un trimestre, para un cuatrimestre, para un año. Y lo presento en bolívares y a valores históricos. El cuerpo del estado financiero contiene el grupo, subgrupo y cuentas de los respectivos montos que conforma la estructura del plan de cuentas patrimoniales que está vigente a la fecha, así como la información que corresponde al ejercicio económico inmediato anterior, porque debemos presentar cifras comparativas. Entonces, la composición del cuerpo del estado financiero depende del estado financiero al que se esté haciendo referencia. Vamos a verlo uno por uno. Por ejemplo, el estado de situación financiera me muestra, como les comentaba anteriormente, activos, pasivos y patrimonio. Podemos ver activos, pasivos y patrimonio. Deben venir presentados de forma comparativa, en este caso 2023 con 2022, y tiene el encabezado, tiene el cuerpo y la certificación correspondiente.
En el estado de rendimiento financiero me muestra ingresos y gastos. El cuerpo del estado financiero está compuesto por las cuentas de ingresos y las cuentas de gastos, así como el resultado del ejercicio, que como les hablaba anteriormente, si es ente descentralizado sin fines empresariales, tiene ahorro cuando sus ingresos son mayores que sus gastos o desahorro cuando sus gastos son mayores que sus ingresos. Y el ente descentralizado con fines empresariales tiene resultado de la gestión, tiene utilidad del ejercicio si los ingresos son mayores que los gastos o pérdida del ejercicio si sus gastos son mayores que sus ingresos. El estado de rendimiento financiero, si pueden ver en el encabezamiento, se presenta para un periodo determinado. Inicia el 1 de enero del año a que estamos haciendo referencia, en este caso 2023, y finaliza al 31 de diciembre de 2023. Como su nombre lo dice, me muestra el rendimiento financiero para un periodo determinado, que inició el 1 de enero, todos los ingresos que tuve desde el 1 de enero al 31 de diciembre y todos los gastos que tuve en el mismo periodo y la utilidad o el ahorro o desahorro que me generó ese rendimiento por la gestión pública. En el estado de movimiento de las cuentas de patrimonio se van a mostrar las cuentas que conforman el patrimonio como tal y me debe mostrar los movimientos que tuvieron esas cuentas en un periodo determinado. Inicia igualmente el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Se elabora para un periodo determinado. ¿Por qué? Porque tengo saldos iniciales que vienen del ejercicio económico financiero anterior. Tuve movimiento de esas cuentas de patrimonio por ajuste, por transmisión del resultado del ejercicio a resultados acumulados y tengo saldos al final del ejercicio o transferencias de capital o donaciones que recibí. Eso me afecta a mi patrimonio y debo mostrarla en el estado de movimiento de las cuentas de patrimonio. Se elabora, como les decía, para un periodo determinado. Inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre. Y tenemos el último estado financiero obligatorio, el estado de flujos de efectivo. Igualmente se prepara para un periodo determinado. Inicio con un saldo de caja el 1 de enero. Tengo establecido en el cuerpo del estado financiero las actividades clasificadas por actividades de operación, inversión o financiamiento, y tengo el resultado del flujo de efectivo al final del ejercicio, que debe corresponderse con el mismo que presento en mi estado de situación financiera como efectivo y sus equivalentes. Y la última parte de la estructura de los estados financieros es la certificación. Vimos el encabezamiento, vimos el cuerpo de cada uno de los estados financieros y ahora es la certificación. Todos los estados financieros deben estar debidamente certificados con la firma y sello de la máxima autoridad del ente y de los responsables de la unidad administrativa de contabilidad que intervinieron en su proceso de elaboración. Vemos acá un modelo, tenemos estados financieros del libro azul. Juan Pérez es el presidente, tiene su firma, tiene el sello de la institución y está la firma de la, en este caso directora, puede ser directora, gerente, supervisora, coordinadora del área de contabilidad que participó en la elaboración de los estados financieros. Notas explicativas. Como les decía, en el año 2018 se emitió la circular referida a los lineamientos que deben seguir los entes públicos para la elaboración adecuada de sus notas explicativas. Hablamos de la primera nota, información del ente contable público. Aquí deben los entes contables identificar claramente al ente contable que informa. Fue creado mediante decreto, mediante un decreto presidencial, para los entes descentralizados sin fines empresariales, mediante el acta constitutiva registrada en el registro X, su formación accionaria para los entes descentralizados con fines empresariales. Esa sería la primera nota, identificación del ente contable público al que se refiere la información. La segunda nota me hablaría de las bases para la preparación de los estados financieros y las políticas contables aplicadas. Aquí se deben mencionar las bases de preparación que aplica el ente público para valorar, procesar y exponer las transacciones económico-financieras que realiza de acuerdo a la naturaleza de su creación. En la tercera nota deberían explicar las bases para la medición. Aquí se deberían detallar las bases específicas de medida aplicada por el ente contable público para determinar el valor monetario
en que están reconocidas todas esas operaciones que realizó en un periodo o una fecha determinada en sus estados financieros. Otra de las notas importantes son cambios significativos en la información. Acá deben los entes descentralizados detallar, o los entes contables públicos, detallar las consecuencias derivadas de los cambios en la aplicación de normas o políticas contables, las correcciones de errores en ejercicios económicos anteriores, la reclasificación de cuentas, conciliación de saldos o ajustes realizados que afectaron significativamente la información contable. Por ejemplo, para los estados financieros que se prepararon para el año 2018, referentes al año 2018, uno de los cambios significativos que hubo durante el año 2018 fue la reconversión monetaria. Entonces, el ente contable público debió reflejar en esa nota explicativa un cambio importante que le afectó la presentación de sus estados financieros, igual que en el año 2021, los estados financieros correspondientes a la información 2021, en ese año se dio lo que fue la entrada en vigencia de la nueva expresión monetaria, que afectó de alguna manera la presentación de los estados financieros. Y esta Oficina Nacional emitió en su oportunidad, tanto en el 2018 como en el 2021, una circular correspondiente en la que orientaba a los órganos, a los entes públicos, a la presentación de sus estados financieros conforme al proceso que se estaba llevando a cabo. Eso es un cambio importante, por ejemplo, que se debió revelar en esas notas explicativas correspondientes a esos años. Y en adelante, a partir de la nota número 4, se deben revelar la información de las cuentas o de los montos que presentan los estados financieros. Entonces allí yo como ente contable público debo revelar el mayor nivel de desagregación de las cuentas clasificadas conforme al plan de cuentas patrimoniales para los entes descentralizados sin fines empresariales o conforme al catálogo o listado de cuentas para los entes descentralizados con fines empresariales, así como los hechos ocurridos entre la fecha de presentación de estados financieros y su fecha de aprobación que implicaron ajustes, reclasificaciones, considerando la relevancia de la información. Acá vemos un ejemplo, la nota número 1, información del ente contable público, la nota número 2, bases de presentación de políticas contables, la nota número 3, cambios significativos, y a partir de la nota número 4, revelar información de las cuentas patrimoniales, más o menos un cuadro que pudiera tomarse como referencia. No debe ser igual a este, pero pudiera ser referente. Me muestro con el número del cuadro, la cuenta a la que se refiere, la expresión en bolívares, hablo de los conceptos, propongo acá la comparación del ejercicio sobre el que informo con el ejercicio anterior y la variación que este representa. Esta es una forma, un modelo de cómo pueden presentarse, cómo deben presentarse las notas explicativas que son parte integrante de los estados financieros. Vamos a hablar ahora de qué se revisa, qué se analiza cuando los estados financieros de los entes descentralizados llegan a esta oficina nacional. Algunos tips que están también recogidos en lo que es la circular número 2 que se emitió el 2 de enero de este año. Entonces, como yo les decía, acá los estados financieros que emiten los entes contables públicos llegan a la Oficina Nacional de Contabilidad, específicamente a la Dirección de Análisis de Estados Financieros. Esta dirección se encarga de revisar y validar que efectivamente los estados financieros remitidos cumplan con la normativa aplicable a lo que es toda la presentación de estados financieros. Primero que todo, deben ser estados financieros definitivos. Deben estar elaborados a valores históricos, debe venir comparativos del ejercicio sobre el que estoy informando con el ejercicio inmediato anterior, en este caso, comparativos 2023 con 2022, y pueden ser remitidos de forma física, como les hablaba, para los entes descentralizados con fines empresariales, remitidos a nuestra sede acá en Caracas, en la esquina de Carmelita, o de forma digital, los entes descentralizados con fines empresariales a través de los correos oficiales y los entes descentralizados sin fines empresariales a través de la herramienta informática CIRREF. ¿Qué debe, otra de los aspectos que se valida es que efectivamente los estados financieros se presenten utilizando la estructura y denominación establecida en el plan de cuentas patrimoniales para los entes sin fines
y en el catálogo listado de cuentas para los entes descentralizados. A propósito de esto, en el año pasado, 2023, en noviembre, se publicó la actualización que está vigente del Plan de Cuentas Patrimoniales, que entró en vigencia a partir de enero 2024. Esta actualización del Plan de Cuentas o esta reforma del Plan de Cuentas Patrimoniales incluyó la incorporación de cuentas de ingresos relacionadas con lo que es el registro de la explotación de los minerales estratégicos y la incorporación de cuentas de orden para todo lo que es el registro de los bienes sin titularidad. En el año 2019, la SUDEBI emitió una circular relacionada con orientando a los entes públicos al registro en su registro de inventario, igual que la redundancia, de los entes, de los bienes que no tenían titularidad. Entonces se vio la necesidad de la actualización del plan de cuentas para definir unas cuentas contables específicas para que los entes pudieran registrar estos bienes que no tienen titularidad. Entonces, esta última actualización del año 2000, que está en vigencia desde este año 2024, incluye las cuentas de ingresos para el registro de las operaciones derivadas de la explotación de los minerales estratégicos y las cuentas de orden para el registro de los bienes públicos sin titularidad. Un dato allí que tiene. Esa información está disponible en nuestra página web en la sección SCP, Plan de Cuentas Patrimoniales. Un aspecto muy importante y que muchos de los estados financieros, lamentablemente, de los que llegan acá, no cumplen es la ecuación patrimonial. En el estado de situación financiera se debe cumplir la ecuación patrimonial en la que me indica que el activo debe ser igual a la suma del pasivo más el patrimonio. Nos han llegado a esta Oficina Nacional estados financieros validados por autoridades del área contable que no cumplen esta ecuación patrimonial. Es algo que quizá a muchas personas les cause asombro, pero sucede. Nos han llegado estados financieros así. Entonces, uno de los tips que le decimos, mira, antes de validar y remitir tus estados financieros, valida que efectivamente la suma de mi pasivo más mi patrimonio me dé igual a mis activos. Y parecen cuestiones tontas, pero sucede. Otro de los aspectos que se revisa acá o que los orientamos a que validen es el resultado del ejercicio, que se refleja en el estado de situación financiera, en el estado de rendimiento financiero, perdón, debe ser igual al que yo muestro dentro del patrimonio en el estado de situación financiera. Por decir, tengo un resultado del ejercicio de 100 bolívares, esos mismos 100 bolívares debe ser lo que yo refleje dentro de mi patrimonio en resultado del ejercicio. Por ejemplo, acá tenemos estado de rendimiento financiero, tiene un resultado del ejercicio de 227.073.679. En mi estado de situación financiera, ese debe ser el mismo monto que se ve reflejado en el rubro de patrimonio dentro de resultados acumulados, los 227.073.679 bolívares. Deben validar que efectivamente esos montos se correspondan. El estado de movimiento de las cuentas de patrimonio se iniciará con los saldos finales presentados al cierre del ejercicio económico financiero inmediato anterior. En este caso, como estamos hablando de la presentación de estados financieros 2023, el inmediato anterior a este fue el año 2022. Entonces, los montos que yo presenté como definitivos al 31 de diciembre de 2022 deben ser mis saldos iniciales para yo elaborar mi estado de movimiento de las cuentas de patrimonio del año 2023. Como lo vemos acá porque tenemos comparativos 2 años. Tengo mis saldos al 31 de diciembre de 2022, son mis saldos o deben ser mis saldos iniciales para presentar el estado de movimiento de cuentas de patrimonio del año 2023. Muestro el movimiento que tuvieron esas cuentas de patrimonio, que tuvo el capital fiscal, los resultados acumulados, el resultado del ejercicio económico financiero, por traslado de resultados, por donaciones de capital internas. Este es un ejemplo. Donaciones de capital internas recibidas por ajuste de ejercicios económicos financieros anteriores, resultado del ejercicio, y eso me da el saldo
del movimiento de patrimonio al 31 de diciembre de 2023. A lo que se refiere esta nota es que deben ser los mismos que fueron los finales de 2022 o mis saldos iniciales de 2023. Otro de los aspectos que se valida es que el saldo final del patrimonio del ejercicio económico financiero sobre el que se informa, reflejado en el estado de movimientos del patrimonio, de cuentas del patrimonio, debe ser igual al que yo presento en el estado de situación financiera. Algo parecido a lo que hacíamos con estado de rendimiento financiero y estado de situación financiera. En este caso es estado de movimiento de las cuentas del patrimonio y saldo al 31 de diciembre de 2023, 242.490.290 bolívares es mi saldo de patrimonio al 31 de diciembre de 2023. Debe ser el mismo que yo muestre en mi estado de situación financiera en el total patrimonio. Como ves, se corresponde con el saldo del movimiento, del estado de movimiento de cuentas de patrimonio. Son validaciones que se deben hacer para evitar que sus estados financieros sean devueltos por inconsistencias en las cifras. Otro de los aspectos es que las cifras de los estados financieros del ejercicio económico financiero inmediato anterior, en este caso el 2022, presentadas como comparativas sobre el que se informa, deben ser consistentes con las que yo presenté como definitivas en su oportunidad. Se supone que estas cifras que estoy presentando como comparativas en el año 2023, comparativas 2022 con 2023, se supone que estas cifras son las que presenté como definitivas para el ejercicio en que revelé 2022. Eso es sine qua non, a excepción de la aplicación retrospectiva de una política contable que haya modificado las cifras de esos estados financieros, que debe ser, por supuesto, revelada en las notas explicativas correspondientes, conforme a lo establecido en la norma técnica de contabilidad número 3, políticas contables, cambios en las estimaciones contables y corrección de errores. Allí se establece cuál es el procedimiento a seguir y qué información debo yo revelar sobre el cambio de esas políticas contables. Otro de los aspectos es lo que hablábamos al principio sobre los hechos ocurridos. El ente contable público puede realizar ajuste de los estados financieros emitidos al cierre de cada ejercicio económico financiero derivado de los hechos ocurridos entre la fecha de presentación, o sea, la fecha de cierre, y la fecha de autorización de publicación de estos estados financieros. Estos ajustes deben realizarse dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de cierre. Considerando que se identifiquen hechos después de la fecha sobre la que se informa, el ente contable público debe, como les comenté en su oportunidad, incorporar esa información en las notas explicativas que acompañan los estados financieros. Otro de los aspectos importantes es la consolidación. Los entes descentralizados funcionalmente con fines empresariales que actúen como empresas matrices tienen el deber de elaborar y presentar los estados financieros como una sola entidad. Deben consolidar la información financiera de la empresa matriz con sus filiales o subsidiarias y presentarlo como una única unidad, de manera objetiva y atendiendo al requerimiento de presentación fiel de la información que debe satisfacer la información financiera, además de informar a los órganos y entes públicos que comprenden la participación accionaria de estos mismos. Hablando de nuevo de los entes omisos, los entes descentralizados funcionalmente que se encuentran omisos, en estatus omiso de la información contable en virtud de la ausencia de remisión de los estados financieros. Tenemos entes descentralizados que desde hace varios años no remiten estados financieros, entre el año 2020 y el año 2022, y la extemporaneidad de la presentación de los mismos. Ese estatus fue informado, como les decía, en su oportunidad. Cada ejercicio económico financiero se va informando al órgano de adscripción o tutela del ente y al máximo órgano de control fiscal, y se seguirá informando. Mira, está omiso desde el año 2016 hasta el 2022, que es el que ya se informó a la Contraloría. Si sigue omiso en el 2023 y entrará en el listado de entes omisos 2023, esa información será publicada y remitida a la Contraloría hasta tanto el ente descentralizado no consigne su información contable. En este caso,
cuando son varios años los que lleva el ente en condición de omiso a los fines de conciliar el patrimonio de los estados financieros correspondientes ahorita a 2023, por decir, soy un ente descentralizado que no envía información contable a la ONCOP desde el año 2019, desde el año 2020. Ahorita hay unas nuevas autoridades, hay un nuevo personal que quiere hacer las cosas bien y quiere poner todo en orden y quiero ponerme a derecho, como dicen los abogados, y cumplir con la normativa contable. Entonces, esos entes descentralizados deben remitir el estado de movimiento de las cuentas de patrimonio de los ejercicios 20, 21 y 22. De todos esos periodos deben estar presentados en la última expresión monetaria instruida para el ejercicio 2021, a fin de realizar las demostraciones patrimoniales de los saldos finales e iniciales al cierre de cada ejercicio económico conciliado, para validar los aumentos y disminuciones que hubo en el patrimonio en el transcurrir de esos periodos, para poder llegar a las cifras del 2023 y que a partir de allí los entes descentralizados puedan cumplir con la remisión de los estados financieros 2023. Deben hacer primero la conciliación de movimiento de las cuentas de patrimonio de los ejercicios anteriores, desde el 2020 hasta el 2022, para poder llegar a los saldos finales 2022, que serían los iniciales 2023, y poder hacer el registro de sus operaciones, por ejemplo, en el cierre. Igualmente, los entes centralizados con fines empresariales que no hayan remitido su información contable para esos periodos y que estén en condición de omisos, deben igual remitir sus estados financieros de movimiento de las cuentas de patrimonio de los periodos señalados para poder validar y conciliar los saldos que presenten al 31 de diciembre de 2023. Atendiendo a todas estas instrucciones y todo lo que hemos hablado de estos tips de revisión, muchas de los entes remiten estados financieros con estas fallas que hemos revisado, y esos estados financieros se categorizan como inconsistentes. Entonces, me llega el estado financiero, tiene ciertas inconsistencias. Si es un ente descentralizado sin fines empresariales, a través de la herramienta informática, el analista técnico OnCall le informa: mira, tienes deficiencias en este punto, no te cuadra la ecuación patrimonial, no hiciste el traslado de los resultados del ejercicio a resultados acumulados, que son unos de los aspectos que se presentan más frecuentes. Hasta tanto no se cumpla con la evaluación y la calificación, la corrección de esa información, va a aparecer como remitido, pero en estatus inconsistente. Por lo tanto, se les exhorta a hacer la revisión de estos tips que se presentaron, para que efectivamente los primeros sean presentados de forma oportuna, y segundo, que no presenten inconsistencia, porque estos estados financieros remitidos y presentados como inconsistentes no cumplen con la evaluación y calificación para ser presentados como definitivos, y por lo tanto no son considerados para la elaboración de los estados financieros de la República. Una vez que corrijan esa inconsistencia, debe consignarse nuevamente los estados financieros definitivos aprobados por la máxima autoridad y los responsables del proceso de elaboración, que son los responsables de la unidad administrativa de contabilidad. ¿Por qué es importante que los entes descentralizados remitan su información financiera ante esta oficina nacional? Porque esta consignación oportuna de esa información contable permite a la Oficina Nacional consolidar la participación patrimonial de la República en los entes descentralizados, determinando las inversiones financieras en acciones y participaciones de capital a largo plazo al sector público. Esta información es parte integrante de los estados financieros de la República que elabora esta Oficina Nacional, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. Entonces, como les digo, es importante la remisión oportuna. Desde el 2 de enero del año 2024 se inició la campaña de remisión oportuna de los estados financieros correspondientes al ejercicio 2023. Como les acabo de decir, esa información es importante para poder acá en la oficina
determinar la participación de la República en esos entes descentralizados, y esa información es importante para su incorporación en lo que son los estados financieros de la República. Entonces les invitamos a ser parte del fortalecimiento del sistema de contabilidad pública, a que estén, primero que todo, hayan realizado o realicen el registro en línea de su unidad administrativa de contabilidad en el enlace disponible en nuestra página de internet. Y les exhortamos a que remitan de forma oportuna su información financiera a esta Oficina Nacional, para que eviten así ser un ente omiso y reportado a la Contraloría. La información que ustedes nos envían y nos remiten es importante para la elaboración de los estados financieros de la República. Nuestra misión no es, o nuestro objetivo como órgano rector del sistema de contabilidad no es realizar auditoría, realizar revisión de cuentas o de manejo de la gestión como tal. Nuestra misión es, en primer lugar, emitir normativa contable para el adecuado reconocimiento, medición, presentación y revelación de la información contable del ente, y luego la elaboración de los estados financieros de la República. La revisión que nosotros hacemos es revisión de los estados financieros o de la información contable que ustedes remiten a nuestra Oficina Nacional, para validar que efectivamente esa información esté presentada y esté reconocida y presentada conforme a la normativa que nosotros, como órgano rector en la materia, emitimos en pro del fortalecimiento y el adecuado funcionamiento del sistema de contabilidad pública. Entonces les digo de nuevo, eviten ser un ente omiso reportado a la Contraloría General, porque su información es importante para nosotros. Se abre el ciclo de preguntas y respuestas. Veamos por el chat si tenemos alguna pregunta. Ok, en el chat tenemos una pregunta. Me dicen, ¿debemos remitir estados financieros de ejercicios anteriores? No deben remitir estados financieros de ejercicios anteriores. Como les comenté en uno de los ítems que estábamos revisando, deben remitir la conciliación del estado de movimiento de las cuentas de patrimonio, para nosotros poder conocer cómo llegaron a los saldos iniciales para el ejercicio 2023. Ahorita deben reportar estados financieros 2023. Y los que estén en condición de omiso, los entes que estén en condición de omiso, deben remitir la conciliación del estado de movimiento de las cuentas de patrimonio. No sé si tienen alguna otra duda, alguna otra sugerencia. Tenemos por acá una pregunta. El taller quedará grabado. En caso de que el ente descentralizado no tenga información contable de los ejercicios anteriores, en ese caso puede comunicarse con nuestra Oficina Nacional para conocer cuál es el ente y a ver si nosotros tenemos en nuestros archivos información de ese ente, y se le puede solicitar copia de esos expedientes. Nosotros le remitiremos una copia certificada del expediente que reposa en nuestra Oficina Nacional. Tenemos buenos días. Ya nosotros registramos la UAC y enviamos correos solicitando clave, usuarios y red, pero no hemos recibido respuesta. ¿Me puede por favor indicar, Nuri Solano, de qué ente se refiere para validar aquí en línea el estatus de esa solicitud? ¿Alguna otra duda, pregunta? Disculpe, buen día. Con respecto al registro de las nóminas patrias. Las nóminas patrias. Desde el año 2021, como conocemos todos, el Ejecutivo Nacional decidió centralizar el pago de las nóminas a través del sistema patria. Nosotros, como órgano rector del sistema de contabilidad, emitimos oportunamente unos modelos de asiento y unas instrucciones correspondientes para el registro de esas nóminas. ¿Qué sucede? Los entes descentralizados no deben dejar de realizar el registro de ese gasto. Es un gasto del ente descentralizado. En nuestras instrucciones nosotros decimos, efectivamente, tú como ente descentralizado no vas a recibir los recursos para pagar ese gasto, porque ese pago lo está haciendo ahorita directamente la Tesorería Nacional. Sin embargo, el gasto debe ser registrado. Entonces, en nuestras instrucciones nosotros decimos, debes hacer el registro igualmente de los recursos como si los estuvieses recibiendo, pero en lugar de afectar la cuenta de bancos, afectas otros activos corrientes.
Igualmente debes hacer el registro del gasto y el registro del pago como si lo estuvieras pagando, pero en lugar de afectar la cuenta bancos igualmente, vas a disminuir otros activos corrientes para efectos de dejar la traza de la transacción. El gasto lo debes registrar porque fue un gasto que se generó en cada uno de los entes. De todas maneras, en nuestra página web, en la sección modelos de asiento, hay una parte correspondiente a precisamente registro modelos de asiento de las operaciones del sistema Patria. Y ahí está más claro todo el proceso y el nombre de la cuenta contable específica, la codificación. Revisan ese instructivo y cualquier duda estamos acá a su disposición para aclarar. Me dice Nuri que Funsacen, un ente adscrito. Ya estamos validando la información, Nuri, y te vamos a dar respuesta. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta que pudieran aclarar aquí en esta sesión? Igualmente, si no tienen dudas, ¿van a proporcionar las diapositivas al correo? Sí, las diapositivas serán enviadas a través del correo electrónico junto con su certificado digital. Ojo, los certificados se van a remitir igualmente que la presentación a las personas que han reportado su asistencia. Si hay alguien que está conectado y no ha reportado su asistencia, le aconsejo que por favor lo haga antes de finalizar la sesión para poder llevar el control de las personas que están. Me dice, ¿tendrán algún instructivo para las cuentas de orden de los bienes? Sí, en los mismos modelos de asiento no está publicado todavía porque está en fase de aprobación, pero está la propuesta de los modelos de asiento para esas cuentas de orden para los bienes y titularidad. Está en fase de revisión. Les indico, por nuestra página web pueden conseguir respuesta a muchas de nuestras preguntas o las preguntas frecuentes que hacen ustedes como usuarios, ustedes y muchos otros usuarios de nuestros sujetos regulados. Hay una sesión de preguntas frecuentes en nuestra página web y allá hay diferentes ítems que tienen preguntas y respuestas que en el momento le pudieran aclarar cualquier duda. Si la respuesta no está allí, bienvenida sea la consulta a través de contáctanos o a través de nuestros correos electrónicos oficiales. Fundacen, por favor me puedes pasar correo y teléfono para comunicarnos con ustedes. Por favor, si quieres me lo colocas a través del chat, validamos la información y luego nos comunicamos contigo. Les comentaba sobre las preguntas frecuentes. Igualmente en nuestra página web, en la sección SCP, hay información actualizada sobre todo la normativa legal, circulares, instrucciones que emite esta Oficina Nacional como órgano rector del Sistema de Contabilidad Pública, que los pudieran orientar en cuanto a el tratamiento contable, el reconocimiento, la medición, la presentación y la revelación de los hechos económicos financieros en sus estados financieros. Ok, Nuri envió para acá la información. Bueno, estimados participantes, si no hay alguna otra pregunta disponible. Buenos días. En caso de que las acciones al momento de las reconversiones queden cero, ¿qué hacer para registrar saldos reales? El tema de los aumentos de capital, de hecho, la mayoría de los entes descentralizados con fines empresariales, luego la reconversión monetaria 2018 y la nueva expresión 2023, efectivamente sus capitales sociales quedaron en cero. O a los efectos de presentación en 0,00 por los dígitos que permiten los sistemas. Aunque en sus registros auxiliares esas acciones valen 0,000001. Tienen un valor no significativo, pero sí representativo del valor que tuvieron en el momento esas acciones. Deben realizar la aprobación primeramente en junta directiva del aumento de capital correspondiente, de la revalorización correspondiente y hacer los procedimientos administrativos y legales ante el registro mercantil que corresponde. Tenemos otra, al igual que los activos. Efectivamente, para el caso de los activos, la revalorización de los activos es un tema que deben validar efectivamente con la Superintendencia Nacional de Bienes Públicos, la SUDEBIP. Ellos tienen un registro de peritos autorizados
para la revaluación de los activos. Ellos lo hacen o lo están aprobando a través de los avalúos que realizan estos peritos mercantiles. Una vez que sigan todo o cumplan con todos esos procesos administrativos y legales correspondientes, pues deben hacer el registro contable. Empresa Nacional de Silos y Almacenamiento Participación María. Buenos días. La información de las nóminas pagadas por Patria están vinculadas con la ONAPRE. Tengo entendido que efectivamente todos los entes centralizados preparan su TXT, como le llaman, y lo remiten a la Oficina de Planificación y Presupuesto de su órgano de adscripción, y esta a su vez valida efectivamente con el órgano, la Oficina Nacional de Presupuesto, esa correspondencia. Entonces sí hay una vinculación, porque efectivamente la ONAPRE aprueba presupuesto conforme a las nóminas que se han pagado. Buenos días, dice Luis Selva. Tenemos por acá un mensaje del jefe de la oficina. Dice: gracias a todos por su participación. En el caso de los entes, recuerden remitir sus estados financieros definitivos del ejercicio 2023 hasta el 31 de marzo del 2024. Les sugerimos validar el estatus de remisión de información contable de los ejercicios anteriores. Importante: los entes sin fines empresariales a través de la herramienta informática CIRREF. Los entes con fines empresariales en forma física a nuestra sede acá en Caracas o de forma digital a nuestros correos oficiales. A los órganos les agradecemos el apoyo y seguimiento para sus entes adscritos, para que sus entes adscritos o tutelados remitan sus estados financieros. Eviten ser un ente omiso y formar parte del listado reportado a la Contraloría General de la República. Cualquier apoyo y asesoría, nuestro equipo técnico está totalmente a la disposición. Hasta una próxima actividad. Saludos, Fernando Serpa, jefe de la oficina. Por acá tenemos otra pregunta. Buenos días. En el caso de la actualización de bienes muebles e inmuebles, ¿cuál sería la sugerencia o método para actualizar los saldos de estos activos debido a la reconversión monetaria? Como nos comentaba anteriormente, a través de la SUDEBIT. Revalorización de activos es una de las vías a través de avalúo que debe realizarlo por un perito de los que está registrado en la SUDEBIT. Una vez que cumplan con todos sus procesos administrativos y legales correspondientes, deben hacer el registro contable. Presente contabilidad de la ULA Mérida, Karina Carrillo, Yadira, saludos a la ULA, yo soy egresada de la ULA. Tenemos otra pregunta por acá. ¿Dónde hallar la estructura con fines empresariales? ¿Catálogo o lista? O por favor, Oxa envió esta pregunta. Ok, la estructura, me imagino que se refiere al plan de cuentas o catálogo de cuentas o listado de cuentas para los entes con fines empresariales. Esa la debe elaborar la unidad administrativa de contabilidad del ente, conforme a la naturaleza de las operaciones que realiza. Hay varios modelos, si se quiere: el modelo de las Naciones Unidas, el modelo de IASBIT, el modelo que le presenta el IFRS, que es el Instituto Internacional de Normas Internacionales, Normas de Información Financiera. Tiene una taxonomía donde tienen un amplio listado de cuentas contables para los entes con fines empresariales. Eso les pudiera servir de referencia. Buenos días, Fundación Frente Bolívar presente, Marisol Quintero presente. ¿Cómo hacer para los bienes inmuebles el registro contable? ¿Cómo hacer para los bienes inmuebles el registro contable? Una vez que adquieren los bienes o que fueron adquiridos esos bienes, deben, como les digo, cumpliendo todos los procesos administrativos y legales correspondientes, realizar el registro contable conforme al soporte, al documento que soporta la transacción. Me imagino que la pregunta es cómo hacer para los bienes inmuebles que perdieron valor luego o que no tienen valor contable luego de la reconversión monetaria de 2018 y la nueva expresión 2023.
Deben acudir ante la SUDEBI y solicitar una revalorización de bienes a través de un avalúo, y una vez que tengan el avalúo y la correspondiente procesos administrativos y legales, hacer el registro contable en base al valor generado por este avalúo. Bueno, amigos, les recuerdo, les exhorto cumplir, como les decía el jefe, con la normativa establecida, remitir su información financiera de forma oportuna. Tienen, como el CENIAS, hasta el 31 de marzo para cumplir con esa obligación. Es una obligación del ente descentralizado de presentar la información contable ante tu máxima autoridad para luego que sea remitida a la oficina. ¿Qué sucede? Dentro de las funciones de las unidades administrativas de contabilidad está la elaboración y presentación de los estados financieros. Eso lo hace la unidad administrativa de contabilidad. Una vez que elabora los estados financieros, lo presenta ante la máxima autoridad del ente, que es el que tiene la obligación de remitir la información ante esta oficina nacional. Recuerde que son notificados a la Contraloría General de la República si al 31 de marzo de cada año no presentan sus estados financieros. La Contraloría General hará las revisiones correspondientes, la determinación de responsabilidad y la estimación de sanciones correspondientes. El último día hábil del periodo de remisión de estados financieros para este periodo finaliza el 27 de marzo. Entonces no es hasta el 31, sino hasta el 27 de marzo, porque tenemos el asueto de Semana Santa, tenemos luego el fin de mes. Se tiene hasta el 27 de marzo, para la remisión de sus estados financieros de forma oportuna. El jefe de la oficina nos dice: importante, la actividad está siendo grabada para posteriormente será subida a nuestro canal de YouTube. Muy importante este recordatorio que nos hace el jefe. La actividad está siendo grabada para posteriormente ser subida a nuestro canal de YouTube Capacitación OnCOP. Pueden verla en diferido y compartir la información con sus equipos de trabajo. Los invitamos a visitar nuestro sitio web www.oncop.gov.be y seguir nuestras redes sociales en X, en Instagram, y nuestro canal de YouTube Capacitación OnCop. Ahí están nuestras redes sociales para que nos sigan a través del chat. El jefe nos compartió un mensaje con las redes sociales. Bueno, amigos, no me queda más que invitarlos de nuevo a que cumplan con la remisión oportuna de sus estados financieros y cumpliendo adicionalmente con la normativa legal establecida para ese proceso, a fin de evitar inconsistencias en la presentación de la información y evitar ser reportados ante la Contraloría General de la República. Buenos días. El taller virtual Presentación de Estados Financieros ha llegado a su fin. En nombre de todo el equipo de la OnCop, agradecemos sinceramente su participación. Esperamos que la información compartida haya sido valiosa y de provecho para todos ustedes. En los próximos días, recibirán por correo electrónico su certificación de participación y material de apoyo de la presentación de hoy. Los invitamos a visitar nuestra página web www.oncop.gov.be y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima oportunidad de aprendizajes juntos. Que tengan un excelente día.